Pues listo, muy buenas noches, bienvenidos a un conversatorio más aquí del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. Esta noche estaremos con el tema de retrospectiva de la migración en México. Eh, Como parte de la conmemoración de la 10ª edición del Anuario de Migración y Remesas México, se incluye el presente capítulo, el cual ofrece insumos para responder a las principales interrogantes que se han recibido a lo largo de más de 10 años por parte de estudiantes, medios de comunicación y públicos diversos en torno al tema de la población migrante mexicana y al de las remesas. Por lo tanto, este capítulo muestra las principales estadísticas sobre la migración y remesas de México en un formato gráfico, sencillo y homologado, haciendo una retrospectiva de su situación en 3 periodos, 2000, 2010 y 2020. El capítulo inicia presentando datos sobre la población migrante y migrante mexicana en el mundo. Posteriormente, se presentan las estadísticas básicas sobre las características sociodemográficas y laborales de la población migrante mexicana en Estados Unidos, y concluye con datos sobre la recepción de remesas en México. Entre 2000 y 2020, la población migrante en el mundo aumentó de 173.2 a 280.6 millones de personas, que equivale a un crecimiento de 62.0% en el periodo. Destaca el aumento relativo de la población migrante procedente de India y Siria, y la disminución relativa de la población migrante de México y Rusia en el total mundial. México es uno de los pocos casos en el mundo en los que su población migrante reside casi toda en un solo país. En el año 2000, 98.4% de la población migrante mexicana residía en Estados Unidos, proporción que se ha mantenido similar en los últimos 20 años, en 2020 fue de 97.0%. En ese último año, otros países en importancia fueron Canadá, 0.8%, España, 0.5%, y Alemania, 0.2%. Entre 2000 y 2020 aumentó la proporción de migrantes mexicanas en Estados Unidos de 46.1 a 48.9%. A su vez, se ha presentado un crecimiento paulatino en la edad promedio de la población migrante mexicana de 33.8 años en 2000 a 38.0 en 2010, y a 45.2 años en 2020. La población con 60 años y más pasó de 6.9% del total en 2000 a representar 18.1% en 2020, contabilizando 2.1 millones de personas. California, Texas, Illinois y Arizona se han mantenido como los principales estados de residencia de la población migrante mexicana entre 2000 y 2020. En este periodo destaca la disminución en la importancia relativa de California como estado de residencia, 47.8 a 34.6%, a favor de una mayor dispersión hacia más estados de la Unión Americana como Carolina del Norte, Colorado, Washington y Georgia. La población migrante mexicana con ciudadanía estadounidense aumentó de 22.6 a 36.7% entre 2000 y 2020. Esto pudo llevar a mejores oportunidades económicas y laborales para ellos, lo cual puede explicar, en parte, la disminución en la proporción de la población migrante mexicana en Estados Unidos que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, de 25.7% en 2000 a 16.9% en 2020. De 2000 a 2020, la proporción de población migrante mexicana que se encontraba casada se mantuvo relativamente estable en cerca de 63.0%. En este periodo aumentó de forma sostenida el nivel de escolaridad de esta población, disminuyó de 56.2 a 37.3% la proporción de población hasta con secundaria o equivalente, y aquellos con licenciatura, profesional y posgrado se incrementó de 4.3 a 9.8% del total. En 2020, 7.5 millones de personas migrantes mexicanas, 66.6% del total, eran parte de la población económicamente activa. La proporción de mujeres que conformaron la población ocupada pasó de 31.1% en 2000 a 36.3% en 2020. La pasada recesión financiera afectó gravemente el empleo de la población migrante mexicana en Estados Unidos. Todavía en 2010 había casi 1 millón buscando empleo, con una tasa de desempleo de 12.6%. En el año 2000, las manufacturas, el comercio y la agricultura tenían gran relevancia entre los sectores de actividad de la población migrante mexicana, pero fueron perdiendo su importancia hacia 2010 a favor de otros sectores como la construcción, hostelería y esparcimiento, servicios profesionales y administrativos, y otros servicios. La composición por sectores de actividad es similar entre 2010 y 2020. De acuerdo con los registros oficiales del Banco de México,
Entre 2000 y 2020 las remesas a México aumentaron más de 500%, al pasar de 6.573 a 40.605 millones de dólares. En el año 2000, 21.8% de las remesas fueron enviadas por money orders y 7.4% entregadas directamente en efectivo o en especie. En 2020 estos dos medios de envío representaron solo 0.4% y 0.7% del total, respectivamente. Jalisco, Michoacán y Guanajuato se han mantenido entre los tres estados que más recibieron remesas entre 2003 y 2020. En este periodo, Jalisco desplazó a Michoacán como principal entidad receptora de remesas. Le siguen en importancia 5 entidades de las regiones Centro y Sur-Sureste, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla, en los que han crecido de forma importante las remesas entre 2003 y 2020. Perfecto, pues ahí está el resumen de este tema, lo que ha sido el contexto de los temas que hemos visto. Hago un recuento, vimos lo que era la migración y remesas, los problemas que está enfrentando la frontera sur de México, el problema de salud de los migrantes, tanto aquí en México, pero en especial los que están en Estados Unidos, el tema de migración a nivel mundial, la migración de los menores, el cual hemos estado viendo que se ha estado agravando, en el cual ya inclusive menores están migrando completamente solos y los problemas que eso representa, lo que ha sido la migración de retorno, en donde hay un esfuerzo aquí por nuestra compañera Sami por impulsar esta ley de retorno, en el cual en Puebla ya se ha dado un primer paso, pero que falta mucho todavía por avanzar. Los trabajadores temporales, también hablamos sobre de eso, que es insuficiente las oportunidades que se están abriendo. También hemos hablado de cómo ha aumentado la migración de las mujeres que históricamente se quedaban aquí en México y últimamente han empezado a emigrar más y las razones por las cuales lo hicieron y algunos otros temas que hemos visto. En cuestión de la perspectiva de la retrospectiva de lo que ha sido la migración en México, ha ido cambiando del 2000 a la fecha. India y México son los que más han expulsado y continúan expulsando, pero de la misma manera son los que más remesas también están recibiendo. En el caso de China, Rusia y China y Siria han estado ahí, pero el que sí es alarmante, digamos, es Siria, en donde antes era el 0.3% de su población que salía de Siria, que el día de hoy ha subido a arriba del 3% de su población que está emigrando, el cual es un aumento del 300%, que es bastante para lo que reflejaba. Obviamente esto producto de los conflictos bélicos que están ocurriendo en aquel lado del mundo. Y de México, de Latinoamérica, pues México sigue siendo el país que más migrantes está sacando. ¿A dónde van estos migrantes? Los países receptores de migrantes es Estados Unidos con el 20% de toda la migración mundial. Estados Unidos recibe el 20%, Alemania recibe entre el 5 y 4%, es lo que ha ido variando. Arabia Saudita está recibiendo un 3.8% de la migración mundial. Rusia, así como saca, también recibe. Actualmente está recibiendo alrededor del 5% de la migración llega a Rusia, contra un 3-4% que es lo que sale, o sea, va a la par, y el otro país que recibe mucho migrante es Reino Unido, pero hablábamos en semanas pasadas que el conflicto, el flujo migratorio se ve a nivel mundial y todos los países, así tanto como entran como salen, es algo que es normal, es un fenómeno, más no así la migración irregular o indocumentada, de la cual está México, forma uno de los países que más migrantes saca. De los mexicanos, que es el tema que nos interesa más a los aquí reunidos, así como de los latinoamericanos, ¿a dónde llegan los mexicanos? El 98.4% de los mexicanos que salen llegan a Estados Unidos. Es el que recibe más, seguidos ahí en un porcentaje muy, muy pequeño a Canadá, España, Alemania y Guatemala. La mayoría se ve a Estados Unidos porque van en busca de un mejor medio de subsistir,
tanto Estados Unidos a Canadá, ha ido aumentando. ¿Por qué? Por lo difícil que está haciendo el pasar a Estados Unidos, lo caro que está haciendo el pasar de manera irregular, lo difícil y lo tardado que son los trámites de visas y de permisos para poder ir a trabajar allá. Es un poco más fácil llegar a Canadá cuando hablábamos de lo que cuesta el que pase una persona indocumentada, donde están unos precios hasta de 10,000, 15,000 dólares para un mexicano. Es más fácil, más factible el día de hoy pagar un boleto para llegar a Canadá y buscar la manera de vivir allá. Es algo que creo que con el paso del tiempo va a ir aumentando los mexicanos que estén en Canadá, pero al día de hoy Estados Unidos sigue siendo el país receptor por excelencia de todos los que salen, lo que es España y Alemania. Lo vimos en los migrantes estudiantes. La mayoría de los migrantes que salen hacia Europa son migrantes que tienen un poder adquisitivo para poder viajar allá en busca de un mejor futuro, sí, pero que no en las mismas condiciones precarias que de lo que es el mexicano común que sale, ¿no? Que es la comunidad más pobre. En el caso de Guatemala, me quiero imaginar, ahí también es cosa de estudio, es un porcentaje muy, muy pequeño, pero es que seguro que son los mexicanos que van a trabajar que en condiciones mucho mejores de las que los guatemaltecos tienen que abandonar su país en busca de un mejor futuro en nuestro país o en este caso en Estados Unidos. ¿A dónde están yendo en Estados Unidos? Hay 4 estados en Estados Unidos que es donde más gente, más mexicanos llegan, que es California, Texas, Illinois y Arizona. California por 47% es el que más personas recibe. Es un estado sumamente económicamente potente, muy rico y que se ha visto beneficiado por la mano de obra del migrante. Y en un plano un poquito, un poco, bastante inferior es Texas con el 19%, que sería el otro estado que recibiría a más migrantes. Illinois y Arizona, que son los que le siguen, están entre el 5 y el 6%, y después una serie de países, de estados que reciben mucho menos migrantes, como Carolina del Norte, Colorado, Florida, Nevada, Nueva York, Washington y Georgia, que reciben aproximadamente entre el 1 y el 3%, y hay un 10% de mexicanos que están dispersos en todo Estados Unidos, ¿no? De los mexicanos que están allá, el informe del que nosotros nos basamos no habla de comunidad indocumentada. Los tiene incluidos en algunos de los datos, pero sabemos, al menos los que hemos sido migrantes, que es muy difícil de saber exactamente cuántos hay. Allá del 2010, entre 2010 y 2015, siempre se habló de 11 millones de migrantes indocumentados, pero los que estábamos allá podíamos manejar de 20 o poquitos más millones de indocumentados. ¿Por qué? Porque se están escondiendo y es muy difícil saber en verdad dónde están, cómo están y qué es lo que necesitan. Pero de estos mexicanos que toman en cuenta los estudios, esta estadística que presentamos al inicio, en el 2000, los ciudadanos que tenían, contaban con ciudadanía era un 22,6%. Para el 2010 sube a 25,8% y en el 2020 a 36,7%. Los que no tenían ciudadanía siguen siendo la mayoría, un 77% en el 2000, baja a 74% en el 2010 y 63% en el 2020. En cuestión del nivel de pobreza en el que viven los mexicanos que están allá, en el 2000 era el 74% de la población mexicana ya estaba arriba del nivel de pobreza. Para el 2010 es el 71% y el nivel y en el 2010 el 83%. Con la pandemia, con la fortaleza del peso el día de hoy, esto está trayendo problemas para el migrante actualmente, en donde sigue teniendo que mandar sus dólares para acá y su nivel de adquisición por el salario que está recibiendo se va a ver mermado y va a hacer que estos datos cambien. Aquellos que están por debajo del nivel de pobreza se han mantenido en un 25% en el 2000, 28% en el 2010 y 17% en el 2020. Pero como digo, estos datos fueron el 2020. Falta ver los estragos de la pandemia, en donde sí han afectado bastante al mexicano que está allá, por todo lo que conlleva, como decía, de tener que mandar sus remesas en donde sus dólares ya se reciben menos pesos por lo que están cambiando y porque tuvieron que sacar adelante a este país que se vio paralizado también por lo que fue la cuestión de la pandemia. En cuestión del estatus civil de los que están allá, la mayoría históricamente ha sido gente que está casada, con un promedio de 364% entre los tres datos que se toman, 2000, 2010 y 2020.
Y en los solteros se ha mantenido en los 35, 37% de la gente que está por allá. Normalmente el que se va por necesidad y obviamente se va por necesidad porque tiene familia. Muy pocos solteros realmente se van allá y los que se van, muy pocos se quedan porque no tienen que los impulse para tener que soportar todos los estragos que sufre un migrante en Estados Unidos. En el nivel de educación, ha ido aumentando con el paso del tiempo, en lo que era secundaria. En el 2010, el 56% de los que iban para allá tenían por lo menos su secundaria terminada. Para el 2010 bajan solamente el 46%, en el 2020 el 37%, no así en el nivel de licenciatura o posgrado, en el cual en el 2000 era el 4.3% de la población la que se iba, pero empieza a subir hacia el 2010, es el 6.9%, y en el 2020 el 9.8%, esto como respuesta de la falta de oportunidades para aquellas personas que lograron terminar sus estudios. En el nivel de desempleo se ha mantenido por debajo de la media ya en Estados Unidos, al 2020 será el 6.6%, siendo que en Estados Unidos estaba, me parece que arriba del 8% el desempleo, si no es que hasta 2 dígitos. En el 2008 estuvo a 2 dígitos y los mexicanos aún se mantenían por debajo de la línea normal de desempleo, y el nivel de empleo siempre arriba del 90% del mexicano. El mexicano va y de una u otra manera siempre se mantiene activo, trabajando y buscando sacar adelante a ellos mismos, a su familia, a su país, y por ende sacando adelante inclusive Estados Unidos. De las principales actividades era la construcción, la manufactura, el comercio, la hotelería y el esparcimiento, la administración en cuestión de los profesionales y agricultura. Aquí en agricultura es curioso porque en las estadísticas aparece el dato al 2000, que era el 12% de los mexicanos trabajaban en la agricultura, pero ya no saca reporte hacia el 2010 ni al 2020. Y cuando nosotros nos enfocamos a ver en lo que era el campo laboral para el mexicano, se habla que solamente un 4% del mexicano está en el campo, que ahí es en donde siento que no están bien representados o no se ha logrado encontrar en verdad a la enorme cantidad de mexicanos que están trabajando en el campo, ¿no? O sea, no los tienen en estadísticas como si no existieran, entonces no tienen no tenemos manera de saber cuántos son, y ahí es en donde la comunidad en el exterior, nosotros los mexicanos que de una u otra manera tenemos contactos con estas personas, el intentar sacarlos a la luz. Desaparece lo que es la agricultura, pero en las estadísticas aparece un 10%, tanto en el 2010 como en el 2020, en otras actividades, pero no se especifica en cuál. Recordemos que para la amnistía que hay en el 86 en Estados Unidos, se les da papeles a todas las personas que tenían que ver algo en el campo, inclusive aquellos que trabajaban en tiendas de autoservicio que tenían legumbres, frutas y todo eso, se les daba esa carta donde la llenaban y con eso justificaban que su actividad tenía que ver algo en el campo, y gracias a eso a muchos les dieron papeles. Pero es algo de los que tendría que verse. Y el último tema que trata es el mismo que vimos la semana pasada, que son las remesas. Es increíble, para el 2000, el promedio de la cantidad de remesas que entraban en el 2000 era de 6.573 millones de dólares. Esa cantidad, que ya era significativa, se va a 21.304 millones en el 2010, lo cual ya era bastante, y pensábamos que ya no iba a haber manera de que se elevase tanto. Pero para el 2020 se recibieron 40.605 millones de dólares. El año pasado se recibieron arriba de 58.000 millones de dólares, y para este año se proyecta que se van a recibir 60.000 millones de dólares. O sea, la cantidad de dinero que está entrando, producto del trabajo de los mexicanos en Estados Unidos, ha ido aumentando bastante. Los estados que más dinero han recibido ha sido Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí. Son los estados con más captación de remesas. La semana pasada veíamos el tema más detalladamente, y era increíble, ¿no? Como Jalisco y Guanajuato, a pesar de que están gobernados por la derecha, expulsan una gran cantidad de mexicanos y se ven beneficiados por estas remesas, ¿no? Utilizando ese dinero para que sea aparente que los estados están bien, como producto de un buen trabajo de del partido político que gobierna ahí, cuando en realidad es producto del trabajo de millones de mexicanos que están
sacando adelante al país y no así los gobiernos. El peligro que tenemos ahorita de convertirnos en un mini Estados Unidos con el flujo de migrantes que están pasando por territorio nacional y el cual está sufriendo las mismas vejaciones que muchos de los mexicanos reciben en Estados Unidos. Ahora los mexicanos se lo están infligiendo a nuestros hermanos centroamericanos en su intento por llegar a Estados Unidos. Vimos el peligro que hay de qué va a pasar ahora que llegue todo este flujo de personas que están buscando refugio en Estados Unidos, en el cual les van a permitir entrar a Estados Unidos para iniciar su proceso de refugio. Y en cuanto entren, independientemente de lo que tarden y si les van a, a dar el asilo o no, van a contar con un permiso de trabajo en el cual les va a permitir trabajar de manera legal o con documentos, y esto se va a ver afectado. Los que se van a ver afectados es la comunidad que actualmente ya vive de manera indocumentada en Estados Unidos, en la cual va a tener que ser desplazada a trabajos todavía más difíciles, peores pagados, y que es algo que no se está contemplando. En esta semana salió la semana pasada nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a decir, ¿no?, que el flujo de mexicanos que salen del país ha bajado, el cual puede ser, es verdad, pero habría que analizar a profundidad qué tan verdad o por qué es que no está saliendo tanto. Desde mi punto de vista es porque muchos ya se han quedado en Estados Unidos y no vienen. Con la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, que se habla de alrededor de 40 millones, pues es una muy buena parte de los mexicanos que viven acá, o sea, de las familias. Entonces los que están allá están manteniendo a los que están acá en México, y entonces no hay necesidad de salirse. Antes había un flujo más movido porque las condiciones para pasarse la frontera de manera indocumentada era mucho más barata y mucho más fácil, y actualmente se está volviendo más complicada. Incluso en la semana pasada, ya en el Río Bravo, ya empezaban a poner unas vallas, unas boyas para impedir que la gente se pase. Esto en un conflicto que hay dentro de Estados Unidos por la carrera hacia la presidencia, en donde el gobernador, los gobernadores de derecha van a buscar cualquier medio para hacerse popularidad. Incluso en el caso de Texas, están contraviniendo porque esta labor de cuidar la frontera es algo que le toca al gobierno federal, y están ahora sí que pasándose por alto al gobierno federal, poniendo estas boyas, en donde ahí ya empieza a haber un conflicto entre Biden y los posibles candidatos de la derecha, como es el gobernador de Texas, el de Florida, y obviamente pues el famosísimo Trump. Hay muchas pautas en la forma de que nosotros, los mexicanos en el exterior, ya tenemos años residiendo pues en este país, y no vemos ninguna reforma migratoria, ningún permiso, así como lo están haciendo ahora. Hay mucho mexicano que ya tiene años en Estados Unidos y que sigue pagando sus impuestos, quieran o no. Nos dan un ITIN, es un número de identificación para poder pagar nosotros los impuestos. Pero aún así, aunque nosotros paguemos impuestos y aunque nosotros hagamos lo que tenemos que hacer como leyes que tengan en cada estado, pues no nos hacen caso. No nos hacen caso en darnos un documento, por ejemplo, una licencia, un permiso. No tenemos nada, pero ellos están encargados en cuanto llega alguna elección, ya sea estatal o federal, pues estaban ahí los mexicanos, estamos ahí de alguna forma empujando y tratando de obtener algún beneficio, pero ellos pues completamente nos tienen en el olvido. Nada más nos utilizan cuando hay algún evento importante, en este caso que vienen ya las elecciones para el año que entra, pues están manejando otra vez la migración, están manejando otra vez que los mexicanos están invadiendo sus trabajos a los americanos, que el mexicano es flojo, que es un sinfín de cosas que en realidad pues son cosas que nos afectan en un momento dado a la comunidad mexicana. El día de hoy es el 10º conversatorio de Hablando de Migración de la primera temporada.
en aproximadamente 2, 3 semanas a lo mucho, inicio una nueva temporada en donde viene lo que al menos yo estoy intentando seguir como persona, que es la ideología del obradorismo, lo que es el impulso a la 4T, en el cual es el poder popular. De eso de lo que, por lo cual es en el 2017 hicimos la campaña para apoyar a nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el cual era una muy buena, es una muy buena ideología, una manera de cambiar las cosas, de verdad lograr la transformación que nos lleve a una revolución para cambiar la situación en la que la mayoría de los mexicanos estamos, y sobre todo, en este caso, los migrantes, ¿no? Somos un número muy grande, se nos ha utilizado, se nos sigue utilizando hasta el día de hoy, por el valor que se tiene, o sea, es 40 millones de mexicanos que están allá, contra 120 y tantos, exagerando 130 que hay acá, o sea, somos un porcentaje muy alto. La cantidad de dólares que están entrando constantemente es muy alta, y el potencial, que también es uno de los proyectos que vamos a aventar después, ¿qué podemos hacer con esto? Pero ¿a qué va el poder popular? Se supone que el poder es del pueblo, palabras del López Obrador, en el que él es un poder obedencial y el cual tiene que obedecer al pueblo. Al día de hoy, la comunidad migrante está representada por un número muy, muy pequeño de mexicanos, porque somos muy pocos los que realmente estamos intentando hacer este esfuerzo. ¿Por qué? Porque la realidad del mexicano que está allá es esa: te paras temprano, te vas a trabajar, llegas súper tarde, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. No te da tiempo de organizarte, no te da tiempo de informarte, no te da tiempo prácticamente más que de trabajar y mandar un dinero para que tu familia esté bien. Obviamente, hay muchos de vez en cuando tienen que descansar y se la pasan bien. Antes se venían de vacaciones y gastaban sus dolaritos, pero eso a costas de un gran esfuerzo que todos los días hace la comunidad migrante, y lo veíamos en las estadísticas, ¿no? O sea, la comunidad migrante, inclusive dentro de la pandemia, se mantuvo activa, siempre trabajando, siempre produciendo. Pero nos falta la organización para que entonces sí, toda la comunidad migrante pida ciertas cosas. El día de hoy se está obedeciendo a un pueblo muy pequeño, cooptado por unas cuantas figuras, en el cual ellos dicen representar, en el caso de los migrantes, a la comunidad migrante, y en el caso de los partidos políticos, pues a lo que dicen. Pero que realmente nos falta mucho trabajo. Hasta que no nos organicemos, vamos a poder empezar a exigir. Un ejemplo, cuando estuvo muy fuerte el movimiento de impulsar la reforma migratoria, cuando se impulsó lo de un día sin mexicanos y eso, yo vi a un republicano que lo entrevistaron y le preguntaron que si él veía factible o conveniente para Estados Unidos una reforma migratoria. Y él dijo sí. Lamentablemente, yo represento a un sector de la población que no quiere. Mi trabajo como representante es intentar convencerlos a ellos de que es para el bien de Estados Unidos. Pero si al final de cuentas ellos me dicen que no, yo no la voy a votar en contra. Esa es la verdadera representación. Él sabía su trabajo, no era lo que él quisiera, sino los que lo eligen a él, lo que los ponen allá, son los que le mandan votar a favor o en contra de una ley. En Estados Unidos sabemos que la presión influye mucho, que cuando uno quiere pasar una ley o algo, mandan un correo electrónico, mandan una carta, hacen llamadas telefónicas, presionan a sus representantes para que voten de la manera que quieren o que quieren ellos que voten. Aquí como comunidad migrante tenemos que reconocer en primero que nos falta bastante por organizarnos. Hemos entrado, o muchos han jalado a la comunidad migrante a ver qué corcholata es mejor. En lugar de llamarnos a la unidad para ver qué podemos pedirles a cada una de las corcholatas, llegue quien llegue, estamos peleando, bueno, yo no, se están peleando muchos entre quién es mejor, uno que otro. Si Andrés Manuel López Obrador los ha tenido contemplados ahí y no habla mal de ellos, es porque en el proyecto de nación de la 4T y del obradorismo, gane quien gane de las corcholatas, le va a dar continuidad. Si no fuese así, estaría haciendo lo mismo que hace López Obrador con Xóchitl Gálvez, con Santiago Krill, con toda la derecha, diciendo esto sí y esto no. Él sabe perfectamente que sea quien sea, va a llegar. Y creo que la comunidad migrante deberíamos de enfocarnos en contar la historia del migrante. Pues ahí es en donde hace falta esta parte del poder popular, y es el siguiente
serie de conversatorios que vamos a impulsar aquí en el frente para que nosotros, en base a la ideología de Morena, nos podamos organizar sobre un rumbo unidos, ¿no? Independientemente, cada quien va a tener sus necesidades, su ideología, pero creo que vamos hacia lo mismo. ¿Por qué? Porque el peligro que enfrenta la comunidad mexicana en Estados Unidos es grande, ¿eh? Todos los centroamericanos que van a ser recibidos van a desplazar a los mexicanos. Porque el que va a llegar allá llega no sabiendo qué es lo que debe de ganar, no sabiendo cuáles son sus derechos de a de veras, cosa que el mexicano lleva muchos años allá, aunque sea de manera indocumentada, pero ya tiene idea cómo funciona el sistema. Bueno, contesto una de las preguntas que hay. Dice, ¿por qué hay determinadas ciudades donde existen concentraciones de migrantes? En este caso, el estudio habla de ciudades en específico, y el primer lugar que pone es California, Texas, Illinois, y después hay otros tantos, pero voy a hablar del que conozco, que es California. California, por ahí del año 2000, era la tercera economía más grande del mundo. O sea, California por sí solo producía más riqueza que muchos países en todo el mundo. Entonces era tan importante. ¿Dónde va el migrante? Donde hay trabajo. Y normalmente en California, por lo largo que es y las diferentes necesidades que tiene, le da trabajo a muchos migrantes. Están los que están en el campo, la construcción constantemente se está construyendo, son puertos, lugares turísticos. Por ello es que durante la crisis del 2008, el flujo migratorio bajó bastante porque no había trabajo. O sea, el mexicano no se ve a Estados Unidos porque diga voy a robarles el trabajo a los de allá o lo que sea. Hay una demanda de trabajo. Y el mismo migrante, porque así es como se pasa la voz, donde dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí están contratando. Inmigrantes de ciertas localidades llegaban a estos lugares donde empezaba a ver que había trabajo y el mismo patrón les decía, oye, si tienes gente, tráetela. Y había, creo que todavía hay a la fecha, restaurantes o los centros de trabajo en donde es una familia la que está trabajando. La mamá, el papá, los hermanos, los hijos, todo el personal es familia. Y si no son amigos. Y obviamente cuando estaban aquí se los empezaban a traer de sus comunidades. Ahorita ha bajado igual por lo difícil que es. O sea, no cualquiera tiene más de $10,000 para pasarse y con lo inseguro que es, porque cada vez se ha vuelto más insegura el cruce. Me preguntan aquí, ¿cuáles son los retos de la migración actualmente? Yo, como lo veo, el reto más grande que tiene la migración es visibilizarla. Hablábamos hace unas semanas del derecho de movilidad. Todo ser humano, según la Carta de los Derechos Humanos, tiene derecho a migrar. Aquí es el ponerlo como algo, el tema sobre la mesa para que vean que el mexicano que está yendo a Estados Unidos, en este caso cualquier ciudadano del mundo que está yendo a Estados Unidos, es porque Estados Unidos necesita de esa mano de obra, pero también porque Estados Unidos se ha metido en los asuntos de todo el mundo para fortalecer su dominio. En el caso de México, en los tiempos más recientes, los republicanos han intentado impulsar el discurso de que los narcotraficantes son terroristas, pero nada más los narcotraficantes mexicanos. No hablan nada de ningún otro país, ni siquiera de Estados Unidos. Esto no para arreglar el problema del narcotráfico, que es un problema que da mucho dinero a ganar, tanto a mexicanos que están en el crimen organizado, pero también a Estados Unidos, que es el que consume, y que todo ese dinero que están entregando por las drogas que venden, lo están recuperando con la venta de armas al crimen organizado. Entonces es una doble moral. Quieren que México sea considerado como un país donde el terrorismo, los grupos delictivos del narcotráfico son terroristas para poder tener injerencia, volver a meter a la DEA, volverse a meter al país y en un eventual momento, inclusive, poder derrocar a un presidente y poner a quien ellos quieran. Eso es lo que están buscando. Y la última pregunta que me hacen ahorita aquí es, ¿cómo afecta la migración a la Ciudad de México? Increíblemente, lo vimos la semana pasada, la Ciudad de México ocupa el 5º lugar en recepción de remesas. ¿Cómo afecta? Afecta tanto de manera positiva como de manera negativa. Manera positiva porque se puede ver en la Ciudad de México una paz, una tranquilidad que hace algunos años no existía. Lo digo porque vivo en un barrio de bajos ingresos en el cual antes había demasiada violencia y el día de hoy no hay violencia en el mismo nivel que antes. Sigue habiendo inseguridad, sí, pero no comparadas con las de hace unos años. Las áreas pudientes, las cuales llaman fifís,
pues no han visto gran problema porque pues siempre han estado bien, han estado resguardadas, pero las más necesitadas sí ha habido un cambio. Pero también en manera negativa hacia la población en México, ¿cuál es el efecto de los migrantes allá? Mandan dinero, unas grandes cantidades de dinero a la Ciudad de México, y hay inclusive la misma derecha, PRI, PAN, en este caso PAN, demuestran como si ellos estuvieran teniendo un logro y estuvieran haciendo cosas bien, porque la ciudad está muy bien. No nada más hablo de Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum es de la Ciudad de México y que en general el trabajo que ha hecho es bueno y se ve por todos los avances que hay al día de hoy que no habían despegado tanto, porque ya recordemos que la Ciudad de México ha estado gobernado por la izquierda de una u otra manera desde ya hace años. Sí lo ha impulsado, pero hablo de las delegaciones que se perdieron en el 2021, los municipios. Esas delegaciones que se perdieron, que el día de hoy le echan la culpa a Claudia, ha sido porque la población que sigue viviendo ahí cree que realmente estos triunfos han sido del PAN, cuando no. La delegación que más remesas recibe en Ciudad de México es la Miguel Hidalgo. Es una delegación que es panista. Entonces, obviamente, el gobernante dice, fíjense todo lo que hago, porque con el dinero que tienen, a pesar de que lo administran mal, se lo gastan como quieren, hacen obras, pero porque no hay una necesidad de la población que vive ahí que le pide algo. ¿Por qué? Porque tiene el ingreso de las remesas. Al tener ese ingreso, dejo de pedir. Como no pido, es el gobierno, las obras que hace, aunque sean insuficientes, serían insuficientes, ya no lo son por esa entrada de dinero, esa inyección de capital que llegó de Estados Unidos. Eso es en lo que afecta, en parte, a la Ciudad de México, pero que sería un tema muy, muy amplio, en el cual el día de hoy, lamentablemente, ha habido cosas malas en Ciudad de México que están ocupando para golpear a Claudia Sheinbaum. Creo que no es justo. Que debería hablarse más de aquello que se está haciendo bien, porque yo creo que ninguna de las corcholatas, absolutamente ninguna, debería de ganar por los defectos del otro, por las cosas que salen mal, porque recordemos que vivimos en un régimen que está podrido desde mucho antes y que lo poco que se hace es pese a ese régimen que ya está. Una gran persona que tiene mucho apoyo entre la comunidad migrante es Noroña, pero que a nivel nacional creo que no luce y que no tendría posibilidad, pero si se enfocase de aquí a 6 años, tan solo con el voto migrante, tranquilamente a Noroña se los lleva al baile a cualquiera, ¿no? No sé si se debe o no se deba, pero sí sé que reconozco ese poder, esa popularidad que tiene Noroña en nuestra comunidad. De los estados que pues la migración está concentrada, uno de los estados más importantes es California, pero porque es un estado también un poco más accesible en cuestión a lo que es la frontera y aparte es un estado que es que arropa la inmigración. Es prácticamente la demanda que tienen de mano de obra en los campos, en las construcciones, y prácticamente está unado con Arizona, pero Arizona no es muy racista. Es un estado que nosotros hemos vivido una SB 1070 a lo máximo con un Sheriff Joe Arpaio que estuvo prácticamente medio Phoenix estaba aterrado porque no podíamos salir, no podíamos trabajar, no podíamos ir a la esquina porque inmediatamente la policía te detenía y te preguntaba que si tenías documentos, si no tenías documentos. Entonces inmediatamente llegaban al ICE y el ICE te mandaba directamente a la cárcel sin ninguna felonía que tú tuvieras como base, que, que desafortunadamente nosotros los mexicanos tuvimos ese temor durante años con esa SB 1070 y esa SB 1070 se prolongó a varios estados y ahorita la están retomando precisamente en la Florida. Y ese es el problema que tenemos ahorita, que están ejerciendo el mismo
racismo y las mismas tácticas o técnicas para poder tener una fotografía en las portadas de los periódicos o en las entrevistas, porque estos señores están utilizando precisamente eso. Es ya qué bueno que traes esto de la SB 1070, y es una de las artimañas que ha utilizado el gobierno de Estados Unidos. Aquí igual hay que aclarar, cada que hablemos de contra de racismo, de los abusos de Estados Unidos, no es por todo el pueblo norteamericano. Yo tengo muchos amigos ciudadanos americanos que totalmente están a favor de nosotros, que sí hay muchos ciudadanos, y sobre todo en áreas como Arizona, Texas, que son totalmente racistas, que son clasistas y demás, pero hay un importante número de personas que sí están a favor de nosotros. Entonces, para aclarar eso, porque también tenemos amigos en Estados Unidos que están dispuestos a apoyarnos en el caso de la Organización Socialistas Demócratas de América, que va creciendo con Bernie Sanders, con Ocasio-Cortez, y que hay que acercarnos a ellos. Creo que ahí tenemos un potencial muy grande. Pero ¿cómo ha utilizado eso de las redadas y y por qué es importante que informemos a la comunidad de cuál es el valor del migrante, ¿no? Porque si recordarán, en los 80s, principios de los 90s, muchos patrones abusaban del migrante con la amenaza de ahí viene la migra, para que salieran corriendo y no regresaran, y no pagaban, porque pues igual al día siguiente agarraban más migrantes. Y les pueden hacer lo que sea. El día de hoy, imagino que por ahí va la gente que está esperando afuera de los Home Depot, que trabajan por lo que les quieren pagar en ese momento, y que al final del día, si no quieren, no les pagan y los amenazan con que los van a entregar a migración. Se sigue habiendo esos abusos, pero en cuestión a cosas mayores, cuando eran este tipo de redadas que sí llegaron a existir, en donde sin avisar llegaban a un restaurante y entraban y sacaban a todos los migrantes, inclusive por ahí del 2016, 2017, en el caso de Dennis IHOP, me tocó saber, yo trabajaba en un IHOP, de saber que habían llegado y habían sacado a la mayoría, se los habían llevado, o sea, volvieron a recurrir a esas prácticas que dejaron de hacer durante del 2000 al 2010, por ahí, en el cual ya le avisaban al empleador, se te va a hacer una auditoría, y entonces el empleador ya podría avisarles a sus empleados que se fueran. Cosas que igual no sepan. A mí algo que me asustó en los primeros trabajos que yo tenía es que cuando tú estás trabajando con como bien decías, el ITIN es para pagar impuestos, pero todos los que trabajábamos de manera indocumentada presentábamos un número de seguro social falso, una identificación falsa, y se nos aceptaba como que pues, ellos habían hecho su mayor esfuerzo por verificarla y que para ello servía, y con eso se nos retenía impuestos, que al final de año llegaba un papel azul en donde decía que el Seguro Social había recibido una cantidad determinada de dinero de tu retención y que no sabían dónde ponerla porque ese número no existía. Y te piden que les hables por teléfono para aclarar ese número. Yo cuando me llega eso, me asusto, no hablaba inglés todavía, no me explican bien qué es y renuncio de ese trabajo por el temor de que llegara migración por mí, cuando es una práctica que el Seguro Social lo hace cada año a aquellos que les están reportando que hay una retención de dinero y que no saben dónde ponerla, porque si bien muchos de esos números falsos le pertenecen a alguien más que entra ahí en robo de identidad, hay muchos, como en mi caso, que mi número no aparecía en ningún lado, era único, no existía. Yo cuando estuve en proceso de deportación, en cuanto vio el número, mi abogado dice, no existe, ningún número empieza con estos 3 dígitos. Entonces, ahí es uno de esos temas que siempre se ha usado para manipular. ¿Cómo fue cambiando la ley? Para igual, qué tanta gente dejó entrar, cuánta dejó salir, así como eran las redadas en su tiempo. Después de Obama, viene el cambio de leyes menores, en donde delitos menores los vuelve agravados, que a un ciudadano, un residente, bueno, a un ciudadano no le pasa nada, pero inclusive a los residentes, también en el 2010 cuando me detienen, yo veo como a muchos residentes los detienen por delitos menores agravados y les intentan quitar su residencia. Los mantienen 6 meses encerrados en un centro de detención en lo que está su proceso, los cansan y muchos se entregaban. Aquí está mi residencia, yo ya no quiero saber nada, me regreso a mi país de donde fuera. Y obviamente los indocumentados como yo, en los que pues empiezas a entrar en algún tipo de procesos. Ese es el cómo han ido manejando y por qué la importancia de que nosotros sepamos por qué. Cuando la comunidad migrante esté unida y digamos, ok, nos vamos a paro, te llevas a uno, te llevas a todos, o nos vamos a un gran paro nacional, no trabajamos, y si me corres a uno,
llegamos y te cerramos el lugar. Recordemos que en la primera marcha de Un Día Sin Mexicanos, el movimiento era muy fuerte y se pretendía que ni un solo mexicano saliera, que ningún mexicano saliera a la calle, que simplemente paráramos la economía del país para ver la fuerza. Se nos amenazó de que si no íbamos a trabajar nos iban a correr, y a muchos los corrieron, los que se fueron los corrieron. ¿Y qué hicimos nosotros allá? Nada, seguimos trabajando y dejamos que aquellos a que habían corrido por impulsar esta idea quedaran sin trabajo. El día que estemos unidos como comunidad y cuando corran a uno, sepamos que tenemos que salir todos a defender, así como cuando matan a un ciudadano americano de color, sale toda su comunidad a protestar. El día que los mexicanos hagamos lo mismo, nos van a empezar a respetar y nos van a empezar a tratar como debemos como se nos tiene que tratar. La idea del frente es informarle a los mexicanos que están allá que somos valiosos para México, pero también para Estados Unidos. Bien lo decías, California sí es súper importante, pero quítale a los migrantes a California, se va para abajo. ¿Cuántas empresas podemos nombrar en donde no se explicaría su riqueza si no es por la mano de obra del indocumentado? Han utilizado lo documentado, ¿por qué? Porque les pagaban poco, trabajaban demasiado, hacían mucha riqueza y eso permitía que estas empresas crecieran. Empresas pequeñas que utilizaban al migrante porque trabajaba largas horas, no le pagaban el tiempo extra, y el mexicano, como no sabía, estaba contento. Ah, caray, pues tengo un solo trabajo 12 horas, mi cheque me llega bien alto. No se daban cuenta si se les pagaba una hora de tiempo extra. Eso ayudó a que estos lugares se volvieran bastante importantes y crecieran. Inclusive, por ahí se habló que Trump en sus hoteles tenía gente indocumentada. O sea, el migrante, y en el caso del indocumentado, está presente en la vida económica de todo el país. Pero la única manera en que nos van a respetar, y ese es un llamado para todos los que estamos aquí, que son aspirantes a representantes de la comunidad migrante allá, tenemos que salir para hablar con aquellos que no pueden llegar a hablar delante de un conversatorio, en una reunión, no para hablar de las necesidades, en el caso de Diego, ¿no? Sino de aquellos que todavía siguen trabajando largas jornadas. Yo no tenía que pararme a las 5 de la mañana para entrar a trabajar a las 6 y regresar hasta medianoche a mi casa, para estar una hora a lo mejor platicando con mi esposa y después irme a dormir para el día siguiente lo mismo, de lunes a domingo. Pero tengo muchos amigos que sí. Hemos estado hablando aquí hablando de migración, es inmenso, tiene que ver con el tráfico de armas, tráfico de estupefacientes. Ahorita se está viendo del fentanilo, pero recordemos por ahí del 90 y tantos, las calles, uno de los trabajos que hacía el mexicano era el estar vendiendo droga en menudeo allá, ¿no? O sea, eso empezó en Estados Unidos. En cualquier lado de la calle veías tú que estaban vendiendo drogas y eran los mexicanos, porque para eso los utilizaban, y eran los que iban a llegar. Hablábamos hace unas semanas del peligro de estos mexicanos que van a regresar, de los jóvenes que se van sin ningún adulto. Los trabajos que van a agarrar van a ser trabajos que nadie quiere, en este caso el narcotráfico, y van a regresar y puede pasar, ojalá y no pase lo que pasó con la Mara Salvatrucha en El Salvador. O sea, tenemos que ver esto, ver la historia. Dice que el pueblo que no conoce historia está condenado a repetirla, ver cómo inició el problema de El Salvador, que es un problema muy pequeño, por el número de habitantes que tiene El Salvador, pero que tiene en jaque tanto Estados Unidos como El Salvador. No saben qué hacer con la Mara Salvatrucha, y empezó de no ver algo y simplemente aventarlos de Estados Unidos, aventarlos para El Salvador, como diciendo, ese es tu problema, y el día de hoy es un problema que está en toda de Salvador para arriba, ¿no? Aquí, por ejemplo, me comparten en Facebook, dice Lupita Hernández, ¿qué tal? Un saludo. Cuando perdamos el miedo a salir a defender a nuestra comunidad, esto va a poder cambiar. Exactamente. ¿Pero qué necesitamos? Para mí fue un gran alivio cuando cuando me atrapan, me agarra migración. Primero no sabía qué hacer porque ya me agarraron. Logro entrar en un proceso de solicitud de asilo, que afortunadamente se alarga varios años, en el cual me entregan un permiso de trabajo y para poder moverme en Estados Unidos. Para mí fue un gran alivio porque entonces yo sabía que mientras hiciera las cosas correctas, no me iban a agarrar. Entonces me informé y pude salir yo solito con mi periódico Regeneración a informarle a la gente. O sea, sí entiendo el miedo, ¿no? Yo cuando no tenía papeles me daba miedo salir porque sabía que me podían agarrar. Pero en cuanto tuve la posibilidad, empecé a salir a brigadear. Y yo conocí mucha gente, decía, yo quiero también. ¿Cómo le haces? Pero querían salir en bola. En Estados Unidos no se puede salir en bola porque todos tenemos diferentes horarios.
Yo no podía esperarme a que alguien más tuviera el mismo horario que yo para poder salir a dar un periódico. Entonces salía yo solo, le decía, pues haz lo mismo, pero da pena, a veces a unos les da pena. A mí me daba pena, pero al ver la situación de mi país, que no voy a ser hipócrita, yo quiero mucho a México, porque podría ser falso. Es un país en el que soy mexicano y a fuerzas, mientras no tengo otra, tengo que vivir aquí y me conviene arreglarlo. Entonces salía para arreglar mi país porque sé que tarde que temprano voy a regresar aquí. Millones de mexicanos que están en Estados Unidos que llevan años y años viviendo allá de manera indocumentada, tarde que temprano van a tener que volver porque allá no van a tener una manera de vivir cuando estén viejos. Y es lo que ahorita me estoy enfocando a eso, que yo a mis 50 años de edad, aunque me veo joven, para México ya soy un viejo. Entonces eso es lo que tengo que cambiar. Entonces tenemos una responsabilidad los que tenemos una manera segura de salir, aunque sea uno por uno, e empezar a informar a todos. Si podemos jalar a alguien y darle esa confianza, ver cómo podemos ayudar, nos vamos a fortalecer más. Si hablamos de 11 millones de medocupitados, pero hablamos de 40 millones de mexicanos entre primera, segunda y tercera generación, hay sobre 30 millones que sí pueden salir. La cosa es invitarlos, pedirles de favor que lo hagan. Adelante, Martina. Pero déjenme comentarles un poquito. Hablaban ahí en Facebook de miedo. Y a mí un día me dijeron, nosotros los que estamos acá en Estados Unidos, los que inmigramos, los que de alguna forma nos venimos, en ese instante perdimos el miedo. Porque cuál es la problemática del inmigrante? Venir a enfrentarse a un país que no es de nosotros, a un país, el idioma, las costumbres, la discriminación, el racismo, todo eso lo vencemos porque venimos con ese miedo. Da miedo manejar porque no conocemos la ciudad, da miedo hablar con la gente, no sabes si vas a hablar español o no sabes si vas a hablar inglés. Da miedo salir porque piensas, por ejemplo, yo pensaba que un policía si prendía las luces, pues ya me iba a arrestar, ¿no? Y me iba a llevar a migración y mis hijos iban a quedar. Entonces ya cuando pasa el tiempo y vas perdiendo todo ese miedo, dices, ¿miedo a qué? Ahora yo los invito a que conozcamos nuestros derechos, porque tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Decían, es difícil salir en bola, en grupo. Es verdad, porque tenemos, aquí en Estados Unidos trabajamos 3 turnos. Hay 3 turnos, salen de la mañana de 8 a 5, de 5 a 12, de 12 a 6 de la mañana. Entonces todo el día se trabaja, día y noche. Lo que yo hago, y lo estoy haciendo ahorita para hablar de la credencialización y de otros asuntos que tenemos por acá para nuestra comunidad, eso es algo sola. Yo me voy sola, pero para eso no fue que de un día para otro. Hay que tomar mucha conciencia, hay que tener esa confianza entre nosotros mismos y como decías tú, Diego, agarraste el periódico Regeneración y te fuiste. A veces hay que hacerlo nosotros y no es tan difícil hacerlo hasta con la gente que está a un lado de uno, de cuando vas al mandado, cuando vas al mercado, cuando vas a un restaurante. Hoy entraba yo a un restaurante y estaban ahí comiendo personas y yo traigo mis volantes y se los entrego, porque hay que aprovechar de hablarle a nuestra comunidad, aunque sea uno o dos, sabemos que esa voz se va regando. Y pues el miedo yo creo que, no creo, estoy segura que se vence con la información. Si nosotros no estamos bien informados, ese va a ser el miedo a lo desconocido. Desafortunadamente, nosotros cuando llegamos aquí a Estados Unidos y yo veo tanta gente que dice, yo estoy bien, mi familia está bien, estoy feliz porque estoy en mi casita, porque toda mi familia está bien. Y son personas indocumentadas, son personas que tienen sus hijos también sin documentos. Y yo digo, caramba, sálganse a conocer porque tarde o temprano lo vamos a necesitar. Y sí, efectivamente, muchas veces llaman y, Martina, agarraron a mi hijo, ¿dónde hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Qué hacemos? Y no sabemos porque no nos interesó antes y no nos involucramos. Dicen que la información es poder y estoy 100% de acuerdo. Si nos informamos antes de que nos pase algún problema, pues vamos a hacerlo. Por ejemplo, decías algo también muy importante. Tarde o temprano vamos a terminar en México. Yo misma quiero terminar en México, retirarme allá. Yo les digo a las personas que no tienen, como no cuentan con un estatus legal en este país, por favor, conozcan todo sobre México, tengan sus documentos listos, tengan su credencial de lector, tengan todo listo, porque no sabemos. Las leyes aquí están cambiando radicalmente y lo vemos con Florida, que ya empezó, con Texas, que es donde yo vivo.
un estado totalmente republicano que aquí nos pega y nos pega directamente estas leyes de Greg Abbott, de este gobernador. Entonces, en cualquier rato puede desatarse una, no sé, una cacería, o sea, bueno, unas redadas. Él estaba proponiendo que civiles armaran un grupo y esos civiles, si veían a alguien que fuera sospechoso, ellos lo detuvieran con el permiso de él. Tantas leyes tontas que él está haciendo y que realmente nos atacan a nosotros, los más vulnerables, es bien difícil. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Informarnos y actuar. Pues sí, miedo a qué, y escribo algo de eso en el número que va a salir de la revista Hablemos de Migración. De lo que es hablar de migración, es hablar de todo el dolor, el terror que impulsa un mexicano a que tenga que abandonar su país. No se va por gusto, se va por necesidad. El miedo que da, al menos a mí, yo cuando llegué allá, era tener que regresar. Tanto trabajo que costó tomar la decisión de dejar México para buscar algo mejor, la esperanza de llegar allá y de repente, sin saber, ¿quién lo dice? ¿No? Yo tenía miedo inclusive de asomarme a la calle. Decía, si pasa la policía, me va a agarrar. Entonces da miedo eso, da miedo tener que volver, ¿no? Y vamos a empezar a hablar de lo que la siguiente gran tarea que tenemos en Mexicanos en el Exterior, que son las votaciones, las elecciones para el 2024. Nosotros como frente no quisimos meternos no nos queremos meter en la disputa de cuál es la corcholata mejor, como decimos, al menos digo yo, aquí es el movimiento, es la ideología, es lo que estamos impulsando y quien sea va a ser. Es bueno el ejercicio que se va a hacer en estos días de el simulacro, porque es una de las cosas que nos ha enseñado López Obrador. Tenemos que estar en movimiento. El partido, lo dijo hace mucho tiempo, se ha quedado muy por abajo de las expectativas de la militancia. Hay mucha gente que se disgustó con el partido y se alejó. Por eso es que abrimos el frente, donde no necesariamente estamos con Morena, aunque muchos de nosotros pertenecemos a Morena, estamos afiliados, ya sea que seamos militantes, simpatizantes o en el caso de nosotros, que si no me equivoco todos somos congresistas. El chiste es abrir la puerta para que la gente entre y hay que hacer todos los ejercicios que se puedan sin meternos en controversias, impulsar el proyecto, porque la necesidad de los migrantes es sumamente grande. ¿Cuáles son las proyecciones del futuro de la migración en México? Hay dos proyecciones desde mi punto de vista. Una, mexicanos que salen hacia el exterior cada vez van a ser menos, siempre y cuando logremos la unidad y se le dé continuidad a la cuarta transformación iniciada en el 2018 con López Obrador. Si se impulsa el poder obedencial, si se impulsa el poder popular, si en verdad el pueblo es el que manda y sea quien sea que llegue a la presidencia, hace o continúa el trabajo y se puede mejorar el día de hoy porque no va a haber una pandemia, hay un ingreso de remesas muy grande, o sea, son condiciones más favorables que a las que se enfrentó López Obrador cuando llegó a la presidencia, tiene para avanzar y entonces el mexicano no va a tener necesidad de salirse, va a disminuir. Pero aquí viene otra. ¿Qué va a pasar? México en cuestión migratoria se va a volver un país de ser de tránsito de migrantes a ser receptor de migrantes. Y es una gran labor para nosotros que por años hemos estado luchando por defender los derechos de la comunidad migrante en Estados Unidos, de también hacer lo propio aquí con los migrantes que están llegando a México y defender sus derechos. ¿Por qué? Porque nosotros es lo que hemos pedido y no podemos pedir algo que no estamos dispuestos a dar. Tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidarlos a ellos, respetarlos a ellos, porque a fin de cuentas nos van a ayudar a que México crezca. México va a necesitar bastante ayuda y los mexicanos, aunque somos muchos, no nos vamos a dar abasto, siempre y cuando siga por este camino. Ahí se ve una de las muestras de López Obrador que gobierna para todos, es haber llegado a un acuerdo con Tesla para que pusiera su fábrica en Nuevo León, que va a traer muchos empleos y que muchos de esos empleos ya al día de hoy la comunidad migrante se está viendo beneficiada, en especial los haitianos. Entonces hay que cuidar que no violen sus derechos, cuidarlos a ellos y empezar a aprender cómo podemos capitalizar toda esta mano de obra que va a llegar para que crezca. Y vamos a crecer económicamente, culturalmente, porque nos vamos a enriquecer aún más. O sea, si de por sí México ya es rico, ahora con todos los migrantes que van a llegar nos podemos enriquecer aún más. Pero para eso se necesita trabajo y para eso se necesita organización, para que quienes lleguen al gobierno nos incluyan a todos nosotros, no necesariamente en un puesto de gobierno, que no sería nada malo, porque hemos luchado y quién mejor que estar en un puesto de gobierno que alguien que ha luchado históricamente por cambiar este país.
pero sí por lo menos para que se nos tomen en cuenta nuestras necesidades y nuestras ideas, que las ideas del mexicano migrante que somos nosotros, somos los que hemos impulsado a la economía más importante del mundo, que es Estados Unidos. Les agradezco mucho sus asistencias. Muchas gracias, Leticia, Martín, Gonzalo, como siempre. Muchas gracias, Beli, Caro. Muchas gracias por estar aquí en internet, pues a Ángeles, a Lupita, a Betty. Muchas gracias por seguirnos, favor de compartir y pues nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Buenas noches.